operacional. Recording in progress. Entonces, empecemos. De pronto, ¿alguna pregunta, por favor, del capítulo que iniciamos? Aquí tenemos, ¿no? El amplificador operacional. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la teoría primero, terminemos. Todavía tenemos inconclusa. Esto está aquí. Ya aquí tenemos, ¿no? Ya habíamos visto acerca de la entrada simple, la entrada doble diferencial, la salida doble diferencial también. Sí, les había indicado que este dispositivo llamado amplificador operacional también tiene un circuito equivalente de alterna, que lo habíamos visto y que estaba representado. ¿Dónde está? Veamos por aquí. Aquí tenemos, ¿no? Sí. No nos olvidemos que la salida era la amplificación diferencial por el voltaje diferencial. Y tenemos acá, ¿sí? Inclusive yo les hice aquí un gráfico grande para hacer una analogía respecto de lo que presenta el libro. Entonces tenemos aquí, este es nuestro amplificador operacional básico. Entonces es en base de este que vamos nosotros a utilizar en este caso, perdón, el circuito equivalente de alterna de nuestro amplificador operacional para ver cómo funciona esto. Fíjense, tenemos, ¿no? Aquí tenemos a los dos circuitos. Tenemos R1 ingresando a la pata o pin no inversor, sí, a la pata negativa. Desde ahí tenemos una resistencia llamada RF hacia la salida, que igual está acá. ¿Sí? La pata o pin no inversor, que es en este caso el pin positivo, está conectado a tierra, igual que acá. ¿Sí? Y la otra parte o la contraparte que corresponde a la fuente de voltaje que está determinada por la amplificación de voltaje por el voltaje de entrada, V sub I, tendríamos nosotros conectado a tierra. Aquí está básicamente representado esto de aquí. No se olvide que este voltaje diferencial es el voltaje que está visto acá, que en nuestro caso viene siendo V sub I. Por eso es que el texto lo pone de esa manera, por V sub I. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Y que en este caso debería ser negativo porque está ubicado aquí, ¿no? A la pata negativa. Si estuviese conectado a la pata positiva sería amplificación de voltaje por V sub I positivo. Aquí el texto tiene una pequeña falla, ¿no? Aquí sería así, eso, ¿sí? Ya. Clarificado eso, le borro porque si no esa leñita se arrastra durante toda la explicación. Y tenemos acá. Fíjense, ¿sí? Tenemos acá, ¿no? Tenemos nuestra resistencia R1, nuestra RF, ¿sí? Tenemos aquí nuestra fuentecita que es amplificación de voltaje por VI, que ya les aclaré que es negativa. Y nos queda realizar el análisis. ¿Cómo lo realizamos el análisis? Esta parte es fundamental, por favor. Este es como quien dice mandante en todo análisis. Esto de aquí, jóvenes. Fíjense, nuestra RI, esta que está aquí, sí, tiende a infinito, es decir, es una resistencia muy grande. ¿Sí? Aquí está lo de aquí. Nuestra siguiente condición, nuestra R sub 0 es muy, muy, muy pequeña, es decir, tiende a 0. Tenemos acá. Y la amplificación, desde luego, tenemos que fijarnos que aquí está nuestra entrada menos más VI,
Por lo tanto, aquí cambiará de signo, que es lo que tenemos ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? No, Fíjense en que en base de esto es el análisis de todos los circuitos con aplicaciones de amplificadores operacionales que nosotros vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos R1, que tengo aquí R1. Esta viene acá con RF. De RF, ¿sí? Como este ya es un cortocircuito, viene directo acá a la fuente. Eso. Y a tierra, ¿sí? El B1, que está conectado entre este punto y este, que sería este punto y el de acá. Aquí viene algo muy importante y que es fruto del análisis que las personas que hicieron las investigaciones, lógicamente, llegaron a determinar. Como aquí RI es igual a infinito, nosotros vamos a determinar aquí nuestro BI, que es este de aquí, ojo. ¿Sí? Que es nuestro BI. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente determinar la relación que existe entre, sí, nuestro voltaje de entrada, que es este, nuestro B1, y nuestra salida, que es B sub 0. Eso vamos a determinar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? no. Ya. Entonces, sigamos. Tenemos ahí. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a hacer, tenemos lo siguiente, ¿no? Empezamos, ¿no? Fíjese, nuestro BI, ¿sí? Nuestro BI, perdón, un segundito. Gracias, perdón. Sí, entonces, este, repito, es el circuito equivalente de esto de acá con estas consideraciones, ¿no? RI igual a infinito, R sub 0 igual a 0. Entonces, lo que hacemos es determinar, repito, lo que queremos determinar es la relación entre B sub 0 y B1, ¿sí? Sin descuidarnos que aquí tenemos B sub I, es el voltaje, ¿sí? Es el voltaje que tenemos entre los dos terminales, entre el terminal positivo y el negativo, en este caso, del amplificador operacional, ¿sí? Entonces decimos, aquí establecemos, ¿no? Vamos a establecer aquí, ojo, un divisor de voltaje. Esto es muy importante. Entonces aquí vamos a trabajar por superposición, ¿sí? Aplicando el principio de superposición. Lo que hago es cortocircuitar esto de aquí y decimos, nuestro BI, ojo, BI, que es este, ¿sí? Nuestro BI le pone 1 porque es debido a la fuente B1. Entonces decimos, repito, voy a aplicar aquí en este circuito el principio de superposición. Para ello lo que hago es, dado que esta es una fuente de voltaje, cortocircuito, ¿sí? Es decir, le hago 0 voltios y determino BI. ¿Debido a quién? A esta fuente que me quedó. Entonces digo, BI es igual a B1, ¿sí? Que está aquí, fíjese, que multiplica ¿quién? A RF sobre R1 más RF, que está aquí. Ahí, ¿alguien se perdió, por favor? No. ¿Alguien tiene preguntas? No, ¿no es cierto? Es sencillo. Ahora me toca determinar el BI debido a esta fuente, ¿sí? Entonces, cortocircuito la de acá, así sería.
cortocircuito, y obtengo, digo, BI es igual ahora, ser igual a esta fuente, llamada B sub 0, y que es igual a menos AB por BI, ¿sí? Que está aquí. Igual, ¿por cuánto sería? Por en este caso sería por R1 y sobre R1 más RF. ¿Preguntas, por favor? Mi BI va a ser la suma de estas dos componentes. La BI debido a B1 y la BI debido a esta fuente, que el texto les llama 2, que sería nuestra segunda fuente. Sumamos y tenemos esto. ¿Sí? Hay que sumar este término con el de acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Ya? Entonces obtenemos BI igual, fíjense, sacamos denominador común, ¿sí? Y tenemos nosotros, ¿sí? Estamos sumando esto de acá y lo que hacemos es determinar BI. ¿Alguna pregunta? Entonces, como ya determinamos BI, aquí podemos aplicar esta consideración. Si la amplificación de voltaje, esta de aquí, es mayor que 1 y la amplificación de voltaje por R1 es mucho mayor que RF, ¿sí? Lo que normalmente pasa, dice así, de acuerdo a lo que dice el texto. Entonces, BI es igual a RF por B1 sobre AB por R1, ¿sí? Repito, ¿sí está claro de dónde sale esto de aquí? Sí, creo, ¿no? Sí, Jóvenes. sí. Sí, ya. Si es que hay algo que hacer, por favor, me lo indican, ¿no? Entonces tenemos aquí. Digo, vuelvo a repetirlo de acá, ¿no? Haciendo esta consideración que manifiesta el texto del autor, si la amplificación de voltaje es mayor que 1, ¿sí? Y el producto amplificación de voltaje por R1 es mayor que esta RF, que normalmente eso pasa, entonces lo que hacemos es simplificar. Fíjense, nos quedaría simplemente la parte de acá, desarrollando esto para que tengamos más clara la cosa. El denominador sería RF más R1 ¿sí? Y más AB por R1. ¿Sí? Pues, ¿qué dice? Si esta amplificación es mayor que 1, este es mucho mayor que 1, ¿sí? Si es mucho mayor que 1. Y este producto, a su vez, ¿sí? Podría ponerle así, es mucho mayor que RF, ¿sí? Prácticamente esto descartamos, ¿sí? Quedándonos simplemente AB por R1. Eso es lo que queda acá. Entonces, por lo tanto, BI sería igual a RF por B1 sobre AB por R1. ¿Listo? Reemplazando la relación que nosotros necesitamos. Decíamos que en este caso B sub 0 sobre BI, eso es lo que queremos determinar en principio para luego de ahí desprender el B sub 0 sobre B1, porque no se olviden, en nuestro circuito la excitación es B1, la salida es B sub 0, BI es más interior, ¿sí me entienden, no? Entonces, pero nos valemos de eso, dado que B sub 0 es igual a menos AB por BI, ¿sí? Eso tenemos. Entonces decimos, reemplazamos, decimos B sub 0 es igual a menos AB por BI, que corresponde a la fuente, ¿no? ¿Sí? Y acabamos de desprender acá y nosotros queremos
determinar la relación B sub 0 sobre B. Entonces, si nosotros despejamos simplemente, ¿qué nos quedará? Decimos B sub 0, ¿sí? Sobre BI, paso a despejar y me dice que es igual a menos la amplificación de voltaje. ¿Sí? Menos la amplificación de voltaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Entonces, ya. Entonces tenemos así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a reemplazar? Simplemente, ¿no? ¿Sí? Fíjese, nuestro BI reemplazamos acá, simplemente, ¿no? Decimos B sub 0. Perdón que me quede ratos callado, toca atender las tareas que manda mi chiquita, tiene 4 años recién. Ay, esa es la parte que choca con mi horario de clase. Bueno, y ya me perdí. Ah, ya tengo B sub 0 y aquí tengo BI. BI ya habíamos obtenido anteriormente y sería RF. F por B1. Estoy reemplazando esto acá, ¿no? Sobre, sí, sobre AB por R1, sí, igual en este caso sería igual a, sí, A menos AB. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Entonces, les había dicho que nosotros queremos B sub 0 sobre B1. Entonces, hagamos primero medios y extremos. Y entonces tendríamos B sub 0, ¿sí? Por AB por R1 sobre y sobre R igual a menos AB. AB con AB. Esto es lo que tengo que dejar. Entonces digo, le pongo acá, ¿no? Digo B sub 0 sobre B1 igual, sube este acá, sería menos RF sobre R1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? ¿Está claro? Jóvenes. Jóvenes. Sí. Sí. Ya. Muchas gracias. Entonces tenemos ahí. Perdón. Borrar todos los dibujos. Listo, ya. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Fíjese, este es nuestro circuito base y el primer circuito amplificador utilizando el operacional. Entonces, ¿qué me dice? Que B sub 0 sobre B1 ha sido igual a menos RF sobre R1. Debemos tomar en cuenta siempre eso.
la entrada a través de R1 estamos entrando a la pata inversora y este de acá estamos entrando o conectando a tierra a la pata no inversora, ¿sí? Tenemos R1, tenemos RF. Y la relación es de RF sobre R1 con signo negativo, es B sub 0 sobre B1. ¿Qué pasaría si RF y R1 son iguales? B sub 0 sobre B1, ¿cuánto sería? Hablen serio. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿O no? Eso, menos 1. No se olvide que B sub 0 sobre B1 es igual a menos RF sobre B1. Si los dos son iguales, entonces me quedaría igual a menos 1. Y se le conoce como amplificador de ganancia unitaria, ¿sí? Que está más acá abajo. ¿Dónde está ganancia unitaria? Aquí está, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Entonces, aquí viene un concepto muy importante que me voy a permitir leer y que se conoce como la tierra virtual. En algún momento les explicaba, ¿no? Que la tierra virtual se produce, se provoca cuando en determinados puntos de un circuito o de una red cualquiera coinciden que tenemos voltajes iguales a 0. Entonces ahí hablamos de voltajes, en este caso hablamos de tierra virtual. ¿Y por qué tierra virtual? Porque esos puntos de mi red que en determinadas circunstancias coincide que son 0 voltios, no están conectados físicamente a través de un cable a tierra. Entonces, por eso se llama tierra virtual. No sé si está claro el concepto que les acabo de dar, ¿no? Pensé que ya les di algún momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les doy esto? Porque es muy importante. En la parte de DBI, ¿sí? DBI, no se olviden que este era el circuito equivalente que nos quedó acá, ¿sí ven? Aquí se provoca lo siguiente. BI es igual, BI en este caso, que es lo que tengo entre terminal, no se olvide que aquí estaba, voy a poner de otro color, Dios, ahí está. ¿Sí? Aquí está menos el terminal negativo y aquí estaba más, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. El BI. ¿Sí? Aquí está nuestro amplificador operacional, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, aquí se suscita lo siguiente, que el voltaje diferencial llamado BI es igual a 0 voltios, ¿sí? Y que mi corriente aquí, mi corriente I sub I, y mi corriente I sub I es semejante a 0 amperios. Esta es una condición, por favor, por Dios, no puede, no debe usted olvidarse jamás. No puede esto de aquí. No me permite subrayar, qué pena ver. No, pero sí le puedo remarcar así. Esto de aquí. Este es algo que usted no puede olvidarse. B sub I igual a 0 e I sub I igual a 0. ¿Sí? Con esas dos condiciones, nosotros ahí sí empezamos a hacer el análisis de todos los circuitos habidos y por haber, como quien dice, ¿no? Entonces, si aquí tomo en cuenta las dos consideraciones al mismo tiempo, ojo, eso es importante, ¿no? Si I sub I es 0, que corresponde a esta corriente, eso significa que la corriente que venga de esta fuente será la misma acá, por eso está pasado I y acá I, ¿sí? ¿Por qué? Dado que aquí hay un circuito abierto, instantáneo, como quien dice, ¿sí? Pero también, dependiendo de mi análisis, también me dice que B sub I es 0 voltios, es decir, que aquí hay un corto, o sea, en definitiva, aquí hay un cortocircuito y hay un circuito abierto al mismo tiempo. Eso significa, si estamos claros, jóvenes,
Sí. Parecido al análisis cuando hacíamos con el BJT, ¿se acuerdan? Que decíamos que cuando hacíamos el análisis, hacíamos la consideración en los diodos, perdón, decíamos que cuando el diodo conduce y deja de conducir, ¿a efectos de qué? De obtener el voltaje de transición. Algo parecido se da acá. En esta parte de aquí decimos, tengo un cortocircuito, pero también tengo un circuito abierto al mismo tiempo. Esa aplicación la vamos a ver ya acá de manera inmediata. Listo. Me vengo acá. Sí, aquí tenemos. Y aquí vienen los circuitos amplificadores operacionales prácticos. Empezamos. El amplificador inversor, fíjese, ya, sencillísimo, que fue el primerito que analizamos, ¿sí? Fíjese, entonces tenemos aquí, decimos B sub 0 sobre B1, o dicho de otra manera, B sub 0 es igual a menos RF sobre R1 por B1. ¿Alguien se perdió hasta ahí? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo aquí mi entrada esta de acá, fíjese, B sub 0 por este signo, ¿qué tendrá que venir? Ojo, jóvenes. Desfasado, ¿no? No se olvide que ese menos indica un desfasamiento de 180 grados. ¿Alguna pregunta? Tengo la señal que está entrando, la señal a la salida. ¿Desfasada cuánto? 180 grados. ¿Sí? ¿Está claro? Jóvenes. Sí. Sí. Esto es facilito y este es un tema que a mí mucho me encanta porque la mayoría de circuitos y dispositivos todo es ya en base de amplificadores operacionales. Ya. Borro todos los dibujos y vengo acá. Ya, vamos al amplificador no inversor. Para el amplificador no inversor, por el hecho de que habla de no inversor, ahora la excitación vendrá a través de la pata no inversora. Aquí está, B1. ¿Sí ven? Y ahora la pata inversora, en lugar de irse a tierra, va a través de este circuito, ¿sí? Resistivo, ¿no? Un terminal va a la salida y el otro terminal a tierra. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Entonces, fíjese. ¿Se acuerdan que entre el terminal positivo y la entrada, qué venía, ojo? Esto de aquí, pues, jóvenes. ¿Sí? El B igual a 0, ¿y qué más me faltaba aquí? Y su B igual a 0, ¿se acuerdan? Es de aquí, vean, jóvenes. ¿Sí ven? ¿Sí? No se olvide que este de aquí, perdón que sea exagerado, voy a poner con rojo. Esto está, para el caso que vimos, está entre el terminal menos y el terminal positivo. ¿Sí? No sé si estamos claros, ¿no? Sí, entonces vamos ahí. Ahora vengo acá. Fíjese. Para el amplificador no inversor, que me dice que esta es la conexión. La entrada B1 está conectada a la pata no inversora, es decir, al terminal positivo. Y el terminal inversor está a través de este circuito resistivo. Una resistencia va a la salida y la otra va a través de R1 a tierra. Aquí, eso es lo que quiero dibujar. ¿Dónde está? Dios mío. Aquí está. ¿Dónde está? Esto voy a poner así. No me salió. Muy grande. Aquí está. Fíjese, aquí está.
No sé si se parece a este. Aquí está mi... ¿De qué condiciones, ojo? Mi BI, porque no se olvide siempre entre el terminal positivo y negativo, no importa por dónde esté entrando la excitación, siempre tendremos mi BI, en este caso, la consideración dice que es igual a 0 y esto será siempre para todo circuito y que también mi I sub I es igual a 0. Eso debe quedar grabado en ustedes. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Jóvenes. Entonces, ahí sí viene. No sé si ahora ya está más claro. Digo, ya. Viene el terminal B1. Esto es como que estuviera el terminal positivo. Aquí, vean. Y aquí menos. Aquí está. Más menos. ¿Sí? Aquí al texto se le olvidó poner I sub I igual a 0. ¿Sí? Ya llego, estoy aquí en este terminal negativo. Dice, este punto de aquí es el mismo que el de acá. Por eso bajo a través de R1 a tierra. Vean. A tierra. Y de ese punto salgo a través de F a la salida. Aquí tengo la salida. ¿Ya está claro, jóvenes? Jovenazos. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. No sé si ahora ya está más claro. Ya, entonces digo, muy bien, borro todos los dibujos y vengo acá. Ya tengo esto de aquí. Entonces, ahora necesito determinar esta ecuación. A ver, tenemos 10 minutitos para determinar esta ecuación. A ver si la podemos realizar, tomando estas consideraciones. A ver, por favor, ¿ya? 10 minutitos. Pam, pam. Que se llama el síndrome de Stockholm, una falta de saliva que produce diabetes. Y la otra, no sé cómo cosas, no van a un sistema, yo no podía comer, yo no podía hacer nada, y le dije, y me dijo, yo con todas mis pistas, dietas, siempre me cambió la vida. Sonreír es parte de y tal vez tienes depresión marcada, experiencia. Solo pensás, solo ves, no es una nueva revista. Estudia, pero tenemos los respectivos procedimientos, consultas con nuestros especialistas y promociones. Y así nos mantenemos en contacto, apoyando los esfuerzos para que luego estudia, si es su patrimonio, les asegura. Que tengo, pero esto no tenemos 35, 36, por más ejercicio que no
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu micrófono, Alexis. Esta es la segunda configuración, pues podemos trazar una corriente tranquilamente, ya sea hacia acá y la otra hacia allá, o al revés. No importa cómo es el sentido, lo que importa es el análisis que esté de manera correcta. Aquí voy a trazar una corriente, va a ser la I2, y pues que la corriente I2 es igual a la corriente I1, puesto que, recordemos, la primera regla del análisis de los amplificadores es que no va a fluir, en esencia, corriente hacia las terminales internas del amplificador. ¿Qué quiere decir? Que en este lazo no tendré corriente, tampoco fluyendo hacia el lado de la terminal no inversora. Esta es la primera regla que hay que aplicar. Por eso establecemos que la corriente que entra a este nodo idealmente será igual a la corriente que salga, que debe de ser la I1, dado a mi circuito, ¿no? Dado mi análisis, dado cómo yo represento mis variables. Entonces, no puede haber una corriente que circula hacia acá. Vamos a expresar las corrientes en términos de voltaje. Para la I2, como empieza desde V sub 0, sería V sub 0, llega hacia el punto Bx, sería menos Bx, sobre la resistencia que existe en el lazo, Rf. Igual a la I1. La I1 sale de Bx menos el punto de tierra, que es 0, que no se coloca, sobre la resistencia que está en el lazo, que es Ri. Listo. Ya que tenemos eso, ahora la pregunta es ¿cuánto vale Bx? Para la segunda no inversora, ¿cuánto voltaje vale? Vale al voltaje de V sub 0, Rf que está dividiendo pasaría multiplicando, ahí está, por la variable BI, ahí está. Después este menos BI, que está, bueno, más bien vamos a... El factor común entre estos dos términos, pues es B1 que multiplica a Rf entre Ri más la unidad, ahí está. De esta manera puedo yo tener la fórmula, tranquilamente, del BI, que está Rf, igual a Bx. Por lo tanto, este voltaje Bx, ¿qué quiere decir esto? Que no hay diferencia de voltaje entre la terminal inversora y la terminal no inversora. ¿Qué quiere decir esto? Que en esencia los dos voltajes son iguales. Por lo tanto, este voltaje Bx, si quiero saber la segunda regla de los amplificadores, la segunda regla nos dice que no hay diferencia de voltaje entre la terminal inversora y la terminal no inversora. ¿Qué quiere decir esto? Que en esencia los dos voltajes son iguales. Por lo tanto, este voltaje Bx, si quiero saber
¿Qué tal, jóvenes? ¿No hubo problemas o sí? Jóvenes, a ver, cuando no me contesten, yo voy a empezar a preguntar de uno en uno. Si no me contestan, les pongo cero. Ahí va. A ver. Martínez Carlos. Martínez Carlos. Sí, Inge. Bueno, ¿Está presente Carlos Martínez? sí, Inge. ¿Me escucha? Ya. A ver. ¿Resolviste esto o no? No, todavía no acabo, Inge. Pues ese es un paso, hermano. No se vayan a confiar, muchachos. Si ustedes no contestan en mis clases, bueno, yo después no me responsabilizo. A ver, nosotros tenemos y habíamos quedado acá, que tenemos una especie de cortocircuito y de circuito abierto al mismo tiempo, que está representado por esta flecha de doble punta. Lógicamente, al tener esto, nosotros podríamos indicar que el circuito básicamente se remite a este de aquí. Ojo, tengo aquí B1, aquí tengo RF, y aquí tengo R1. ¿Sí? Aquí está mi B sub y este de aquí, ¿no? Y aquí, lógicamente, yo tengo más menos B0. Aquí tengo más menos B1. B1, ojo, B1 es excitación, o sea, es fuente. Por aquí va a venir B1. Sí, puede ser de alterna, de continuo, lo que sea. Aquí tengo B1. Este es B1. Y B sub 0, en cambio, no es voltaje de alimentación, es voltaje de salida, o sea, lo que estoy midiendo. Por lo tanto, aquí yo tengo circuito abierto. Pero como tengo un voltaje, sí, que yo voy a poner aquí, es decir, si yo logro medir, yo voy a tener un B0 que va a estar en términos de B1 y del voltaje que caiga aquí. Pero aquí caerá algo en RF. No, porque aquí no hay corriente, si esto está circuito A, abierto que les acabo de indicar. Entonces, pero aquí yo lo que necesito es determinar B sub 0 sobre B1. Eso es lo que necesito determinar, ¿sí? Quiero encontrar B sub 0 sobre B1. Eso necesito encontrar, ¿sí? La relación entre esta salida y lo que yo estoy alimentando, ¿sí? Llamada amplificación de voltaje. Ya. Un segundito. Ya tenemos aquí. Perdón, un segundito. Listo.
Entonces les decía que tenemos que determinar la relación entre B sub 0 y B sub 1. Entonces, si aquí yo tengo circuito abierto, ¿cuál será el voltaje en R1, jóvenes? ¿Cuánto caerá en R1? No VI, sino B. B1. B1, este no es VI, cuidado. Este no es B1. Entonces yo digo, sí, el voltaje en R1 es igual a este voltaje aquí, porque esto es circuito abierto. Eso debe estar claro, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro eso, fíjense, yo puedo generar, ojo, aquí viene algo muy importante. Yo puedo generar o determinar en este caso, ¿sí? En este caso yo podría determinar el voltaje B1 también en función de mi salida, ¿sí? ¿A qué será igual mi voltaje en R1? A ver. ¿Tengo o no tengo aquí un divisor de voltaje? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces yo digo, vean, mi voltaje en R1 también será igual, ¿sí? A mi voltaje de salida, que es B sub 0, ¿sí? A lo que yo mida, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por R1 sobre R1 más RF. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. Pero mi voltaje en R1, ¿cómo se llama? B1, ¿sí o no? ¿Sí? B1 es igual a B sub 0 por R1 sobre R1 más RF. Pero yo quiero la relación B sub 0 sobre B1. Paso a dividir, digo B sub 0 sobre B1 igual. Repito, B sub 0 sobre B1 paso. Este denominador pasa a multiplicar acá. Tendría R1 más RF sobre R1. ¿Sí? Quedándome que B sub 0 sobre B1 igual. R1 sobre R1 es 1 y más RF sobre R1. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que tenemos acá? Inge, una pregunta, ¿por qué no interviene en el planteamiento de las ecuaciones ese B sub I igual a 0? Ya está, pues B sub I igual a 0. Mira. Voy a poner aquí una flechita. Aquí está. Ahí está. Ah, ya ahí. Eso es lo que está para arriba, pues. ¿Sí ves? Sí. ¿Ya está claro? Entonces, Sí. aquí viene Ahora- tu análisis. Mira, nadie me ha preguntado. Es el problema de ustedes que nunca preguntan. Entonces, aquí está BI igual a 0. ¿Por qué? Porque es un corto circuito. ¿Sí ves? Es un cortocircuito. Pero también aquí me dice que I sub I es igual a 0. Ahora te pregunto yo, ¿necesito esta condición I sub I igual a 0? No, porque no estoy analizando aquí ningún lado del corriente. ¿Sí? Me basta y me sobra, digo, si es que este es BI igual a 0, este es un cortocircuito. Como es un cortocircuito, este punto de aquí, el de lápiz,
es el mismo que el de acá, por lo tanto, entre este punto y tierra, que está la resistencia R1, ahí cae B1, ¿sí? Y ahora ya tengo, fíjate lo que tenía aquí, voltaje en R1 igual a B1. Primera ecuación o primera condición. Y la otra, fácil, ¿ve? Como tengo apenas esta resistencia y esta resistencia, entonces digo, hago y aplico un divisor de voltaje. Ojo, B sub 0 no es fuente, repito, solamente es el voltaje que voy a medir. Entonces digo, el voltaje en R1 le voy a poner en función del voltaje que voy a medir, porque finalmente es un parámetro de voltaje. Entonces digo, voltaje en R1 es igual a mi B sub 0, ¿sí? Como que fuera un voltaje de excitación, que multiplica a R1 sobre R1 más RF, que esa es la condición del divisor de voltaje, ¿sí o no? Sí. Y reemplazo este de aquí. En voltaje en R1 reemplazo B1 y establezco la relación B sub 0 sobre B1 y tengo esto. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. El día de mañana continuamos con las clases. Muchas gracias. Inge, disculpe una inquietud. Dime, por favor, ¿puedes Sobre hablar la un poquito habilitación más? del... No, Sí, no, sí. no les he habilitado porque, la verdad, ni me había acordado con tanto relajo de las tutorías de prácticas. Pero hoy sí facilita les apertura. No, yo no les voy a poder dar una calificación menor si no les he habilitado, no se preocupen. ¿No? Y les comunico al WhatsApp. Eso es todo. Eso era Listo, Inge, gracias. ¿Eso es lo que me querías preguntar? Sí, Inge, Sí. eso es verdad. Gracias. Ya, listo, un abrazo. Cuídense por Dios que estamos en la tercera provincia más contagiosa. Inge, una pregunta. Tal vez aún no hay fecha para las vacunas para los estudiantes, como usted es el tutor de nuestro curso. La verdad, a nosotros no nos han indicado nada y yo te voy a hacer claro. ¿Con qué fecha te vacunaste tú? ¿O ustedes? La segunda dosis. Creo que fue antes de ingresar a clases, me parece que no recuerdo. Pues hermano, eso debes tener en tu carnet. Habla así. No lo tengo en mi carnet, ahorita lo reviso. ¿Alguien tiene el carnet de la mano? El mes de agosto, Inge. Agosto, perdón. Sí, pero fecha, hermano, fecha, es importante la fecha. A ver, vamos a suponer que ustedes se vacunaron el 15 de agosto. Ya. 5 meses dice que debe pasar, a pesar que con 3 ya se podrían vacunar, pero aquí, bueno, en nuestro país son medios raros, ya. 5 meses, sería, si te vacunaste con 15 de agosto, sería agosto, a 15 de septiembre 1 mes, a 15 de octubre 2 meses, a 15 de noviembre 3, a 15 de diciembre 4, a 15 de enero 5. Es decir, ustedes revisen, los que ya se vacunaron con fecha 17 ya pueden vacunarse. Ahora, ¿dónde? Ese es el asunto. Podemos vacunarnos en la universidad mismo. Esto nada tiene que ver con las autoridades, porque ustedes no tienen por qué agradecer absolutamente a las al rector ni a ninguna autoridad. Ustedes podrían acercarse a la universidad. Si no ven mucha cola, por favor, ingrésense por la parte de atrás, por la calle Payamino, por la que da al centro de deportes. ¿Sí se ubican? Acá en Huachi. Sí. Ese es el problema, ustedes nunca contestan, hermanos. O sea, por la puerta de atrás, si así lo quieren ver, entonces por la puerta de atrás, o puerta trasera, posterior, como quieran, ahí están vacunando. Si ven demasiada cola, demasiada gente, por favor, cualquier centro de salud, un señor de taxista me indicaba que, por ejemplo, no les digo que se vayan a Quero, pero por ejemplo, en Quero, en Ceballos, los centros de salud están completamente vacíos. Es decir, usted se acerca, presenta el carnet con la fecha de su segunda vacunación. Hasta con fecha 17 ustedes ya podrían vacunarse. Les estoy dando salidas para que usted no esté esperando que la universidad les llame, etc. Y como en mi caso, por ejemplo, a nosotros nos comunicaron, pero yo me había vacunado antes. Yo me acerqué al centro de salud de la Vicentina, el que queda por... ¿cómo es el colegio? Detrás del colegio de las Doroteas, ¿sí se ubica? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí existe un centro de salud.
está, como dicen, camufladito, tapiñado, etc. No hay mucha gente tampoco, por favor. ¿Cuál es el pedido mío? Que ustedes se acerquen a los centros de salud donde no haya mucha gente para que de pronto por la demasiada afluencia de gente se vayan a contagiar. Lo mismo les podría pasar el momento que la universidad les diga que este viernes se van a vacunar. Ustedes saben estar ahí amontonados, entonces evite. Si alguien tiene automóvil y puede movilizarse, les repito, a los cantones Ceballos, Quero, etcétera, etcétera, por favor, vaya ya. Entonces vaya a esos centros de salud que me indicaron que están completamente vacíos. Creo que hay otro en Picaigua también, no sé de ese, no he preguntado, pero le estoy diciendo de manera certera a los que, primero, el que yo vi, donde yo me vacuné, en el centro de salud de la Vicentina. Yo me vacuné, no hubo inconvenientes, fue rápido, ¿sí? La persona que me movilizó hasta allá, el señor del taxi, él también me indicaba que en Quero y en Ceballos están vacunando en los centros de salud y que no había gente, no había muchas personas. Así de simple, sí está claro. Sí, gracias. Los que puedan acercarse, por favor, averigüe, pregunte, eso es importante. No sé si es que en el centro de cultura, si en el centro deportivo de la Federación Deportiva de Tungurahua que queda en la Avenida Bolivariana, no sé, ahí no me consta si es que están vacunando, la verdad no sé, ahí no puedo hablar, pero sí del Centro de Cultura y Deporte de nuestra institución, ahí lo están vacunando, ahí sí están vacunando. Cuando yo fui había una cola interminable y no me vacuné ahí, por eso me movilicé al Centro de Salud de la Vicentina. Usted puede vacunarse o es libre de vacunarse en cualquier centro de salud, por favor, en cualquier centro de salud, ¿sí? Esa es digamos, lo que yo les podría indicar. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Inge, gracias. Entonces, Recording stopped. si ya no hay preguntas, yo les agradezco mucho. Cuídense, por favor, tengan la bondad. Si alguien sintiera ardor en garganta, lo que sea, prontamente gárgaras con agua salada, no agüita con sal, agua tibia y a beber agua que da miedo, ¿sí me entiende? Usted lo que no debe permitir es que el virus ataque sus pulmones. Entre que llega desde la garganta a sus pulmones y demora de 2 a 3 días, de acuerdo a los expertos médicos. ¿Sí está claro? Entonces, si tiene enjuague bucal, hágalo, por favor. ¿Sí? Si en casa disponemos de vino tinto, por favor, o de uvas negras, rojas negras, ¿sí? Consuma eso también. Sé que el ácido que tiene esa fruta, pues también destruye el virus, en lo que les podría ayudar. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Otro día, Inge. Gracias. Gracias.